Imagina un campo de batalla tan saturado de muerte que el aire mismo podía matarte. No las balas, ni los proyectiles de artillería que caían como lluvia de hierro de un cielo que había olvidado el color azul, ni el barro, ese barro espeso, sofocante y engullidor del frente occidental que consumía a los hombres por completo y no dejaba rastro de su existencia. No, lo que podía matarte más rápido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial era algo que no podías ver, ni oír, y para cuando lo olías, si es que lo olías, ya era demasiado tarde. Gas mostaza, un arma tan cruel, tan deliberadamente diseñada para maximizar el sufrimiento humano, que las naciones del mundo terminarían por prohibirla por completo. No solo mataba, cegaba, quemaba los pulmones desde dentro, ampollaba la piel como si el cuerpo mismo se hubiera incendiado desde dentro. Una persona podía inhalarlo y no sentir todos sus efectos durante horas, y para entonces el daño ya estaba hecho. En la gran máquina de matar industrial que fue la Primera Guerra Mundial, el gas venenoso causó más de 1 millón de víctimas. 1 millón de seres humanos, reducidos a figuras convulsionadas, asfixiadas y llorosas en el lodo. Las fuerzas aliadas tenían máscaras antigas, tenían sistemas de alarma, tenían procedimientos. Nada de eso fue suficiente. Murieron hombres mientras dormían cuando el gas se extendió sigilosamente por el suelo. Murieron hombres durante los bombardeos de artillería cuando el caos impidió oír las alarmas. Murieron hombres porque los sentidos humanos, sentidos militares profesionales, entrenados y disciplinados, simplemente no pudieron detectar la amenaza a tiempo. Lo que necesitaban era algo que no podían fabricar en ninguna fábrica, algo que no se podía obtener de un depósito de intendencia, algo que ningún general había pensado en requisar, ningún coronel había pensado en solicitar, y ningún gobierno había pensado en desplegar. Lo que necesitaban ya estaba en el campo de batalla. Medía unos 45 centímetros de altura. Pesaba quizás 8 kilos. Tenía el pelo corto y atigrado, un pecho ancho, una cola rechoncha, de ahí su nombre, y un rostro que, de alguna manera, lograba parecer a la vez fiero y profundamente amoroso, sin reservas. No tenía rango al comienzo de la guerra, ninguna designación oficial. No figuraba en ningún registro militar ni en ninguna lista de regimiento. Al finalizar la guerra, tenía más condecoraciones de combate que la mayoría de los hombres que lucharon a su lado. Había sobrevivido a gases venenosos, bombardeos de artillería y una granada alemana. Había localizado a soldados heridos en tierra de nadie cuando los médicos no podían. Había alertado a compañías enteras sobre ataques con gas, ganando valiosos minutos que salvaron decenas de vidas. Había mordido a un espía alemán y lo había retenido hasta la llegada de los soldados estadounidenses. Y el ejército de los Estados Unidos, en una decisión que fue a la vez brillante y profundamente humana, le otorgó un rango. Él era el sargento Stubbe, y esta es su historia. Para comprender lo que Stubbe significó para los hombres del 102º Regimiento de Infantería, hay que comprender lo que el Frente Occidental significó para el mundo. Corría el año 1917. La Gran Guerra, como se la llamaba antes de saber que habría una segunda, ya había consumido 3 años y entre 8 y 10 millones de vidas. Las cifras son casi incomprensibles. 8 a 10 millones. No bajas, no heridos, muertos. Eso es más que la población total de Suiza en aquel entonces. Más que la población combinada de varias naciones europeas modernas. Y esa cifra no incluye a los millones más que resultaron heridos, gaseados, conmocionados por la guerra o simplemente desaparecidos en el fango de lugares como Ypres, el Somme y Verdún. El frente occidental era una cicatriz de 708 kilómetros que atravesaba Europa, desde el Canal de la Mancha en Bélgica hasta la frontera suiza. A lo largo de esta línea, 2 enormes ejércitos se habían atrincherado en la tierra como animales, construyendo una intrincada red de trincheras, algunas de hasta 3,6 metros de profundidad, que se extendían en capas defensivas. Estaba la trinchera de primera línea, donde los soldados vivían al borde de la muerte. Detrás de ella, la trinchera de apoyo. Más atrás, la trinchera de reserva. Y conectándolas todas, una serie laberíntica de trincheras de comunicación que serpenteaban por la tierra como venas en un cuerpo enfermo. Las condiciones dentro de estas trincheras eran casi indescriptibles. Los hombres permanecían de pie durante horas, a veces días, con el agua hasta las rodillas. Las ratas, algunas de tamaño de gatos pequeños, alimentadas con la grasa de los cuerpos de los caídos, se movían por las trincheras en manadas audaces y descaradas.
Los piojos eran tan comunes que los soldados dejaron de intentar combatirlos y simplemente aceptaron su presencia como una condición permanente de la existencia. El olor, la mezcla de cuerpos sin lavar, madera podrida, excrementos humanos, carne en descomposición y el hedor químico de los residuos explosivos, era algo que los veteranos describieron décadas después como completamente distinto a cualquier cosa en la vida civil. Una vez que olías el frente occidental, jamás lo olvidabas. En septiembre de 1917, llegó a este mundo la 26ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Conocida como la División Yankee, fue una de las primeras formaciones estadounidenses desplegadas en Francia tras la entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de ese año. Compuesta principalmente por unidades de la Guardia Nacional de los Estados de Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, Maine, Nuevo Hampshire, Vermont y Rhode Island, la división trajo consigo a unos 28.000 hombres, la mayoría jóvenes, casi todos sin experiencia en combate y prácticamente todos completamente desprevenidos para lo que estaban a punto de afrontar. Entre esos 28.000 hombres se encontraba un joven soldado raso de New Haven, Connecticut, llamado J. Bert Conroy. Conroy tenía 26 años. Se había alistado, como tantos otros jóvenes en aquel ambiente cargado de patriotismo de 1917, movido por una mezcla de auténtico sentido del deber y la confianza ingenua propia de la juventud. Fue asignado al 102º Regimiento de Infantería, perteneciente a la 51ª Brigada de la 26ª División. Recibiría su formación militar en la Universidad de Yale. Sí, la famosa Yale, cuyos terrenos habían sido temporalmente adaptados para fines militares. Entrenaría en los campos deportivos. Aprendería a marchar por las mismas calles donde los estudiantes debatían filosofía y literatura. Y fue allí, en los terrenos de la Universidad de Yale, en algún momento del verano de 1917, donde conoció al perro. El perro apareció un día sin más, como suelen hacer los perros callejeros, como si hubiera estado allí todo el tiempo y los humanos lo hubieran descubierto recién ahora. Era pequeño, con el pecho ancho y el hocico corto característicos de un cruce de Bull Terrier o Boston Terrier, aunque su ascendencia exacta era, y sigue siendo, motivo de debate. Tenía una cola corta y roma que le daba un aspecto siempre alerta y expectante. Su pelaje era atigrado, esa mezcla de rayas de tigre de marrón, negro y canela. Sus ojos eran oscuros y vivaces. Y, desde el primer momento, tenía una personalidad que parecía diseñada específicamente para ser irresistible. Siguió a los soldados, los observó entrenar, aprendió sus rutinas, adquirió hábitos con una rapidez casi asombrosa, no solo trucos, sino hábitos realmente útiles. Uno de los soldados, presumiendo, le enseñó a saludar, llevándose la pata a la frente en un gesto que más tarde haría sonreír a los generales y reír a los presidentes. Aprendió los toques de corneta, no solo reaccionaba a ellos, sino que reconocía los toques específicos y respondía adecuadamente, poniéndose firmes para la diana y sentándose para el toque de silencio. Robert Conroy lo llamó Stubby. Y cuando llegaron las órdenes de embarque, cuando el 102º Regimiento de Infantería recibió sus órdenes de despliegue y se preparó para cruzar el Atlántico, Conroy tomó una decisión que podría haber puesto fin a su carrera militar antes de que realmente comenzara. Introdujo de contrabando a Stubby a bordo del buque de transporte SS Minnesota. Escondió al perro en su abrigo. Esperó. Contuvo la respiración. Cuando un agente descubrió al perro durante el cruce, Conroy hizo lo único que se le ocurrió. Hizo que Stubby hiciera el saludo militar. El agente miró fijamente al perro. El perro le devolvió la mirada, con la pata a la frente y una expresión completamente seria. Según los relatos, el agente se rió y se marchó. Stubby cruzó el Océano Atlántico con el abrigo de un soldado de Connecticut. Llegó a Francia en octubre de 1917 y estaba a punto de comenzar una de las carreras militares más extraordinarias en la historia de cualquier ejército del mundo. El 102º Regimiento de Infantería llegó al sector de Chemin-des-Dames en febrero de 1918 y ocupó posiciones en las trincheras de Soissons, una zona del noreste de Francia que ya había sido escenario de algunos de los combates más brutales de la guerra. Eran hombres inexpertos. Estaban nerviosos. Y estaban a punto de enfrentarse a las realidades de la guerra moderna, para las que ninguno tenía conocimientos previos. Durante las primeras semanas, la presencia de Stubby fue extraoficial, tolerada y querida. Los soldados del regimiento lo adoptaron rápidamente como una mascota en el sentido más estricto de la palabra, no solo un símbolo, sino un miembro vivo de la unidad que comía con ellos, dormía en las trincheras con ellos y parecía,
de alguna manera profunda, comprender que esto no era un juego. Y entonces comenzaron los ataques con gas. Los alemanes llevaban usando gas venenoso desde 1915, y para 1918 habían perfeccionado sus tácticas de despliegue hasta convertirlas en un arte devastador. Lanzaban ataques con gas por la noche o durante bombardeos de artillería, cuando el caos dificultaba su detección. El gas mostaza, técnicamente llamado mostaza de azufre, un compuesto químico espeso y aceitoso con un ligero olor a mostaza, rábano picante o ajo, era particularmente temible porque no se comportaba como los gases clorados anteriores. Se depositaba cerca del suelo. Podía permanecer en zonas bajas durante días. Se impregnaba en la ropa y seguía siendo peligroso mucho después del ataque inicial. Un soldado podía caminar por una zona contaminada y no darse cuenta hasta horas después, cuando su piel empezaba a ampollarse y sus pulmones comenzaban a fallar. En condiciones ideales, el olfato humano puede detectar gas mostaza a una concentración de aproximadamente 0,6 partes por millón, pero en condiciones de combate, con la mezcla de olores de pólvora, sangre, barro y residuos químicos, esa sensibilidad disminuyó drásticamente. Los soldados fueron sorprendidos durmiendo. Fueron sorprendidos moviéndose por las trincheras de comunicación. Fueron sorprendidos porque, para cuando percibían algún olor extraño, la concentración ya era peligrosa. El olfato de un perro funciona en una liga fundamentalmente diferente. El sistema olfativo canino contiene aproximadamente 300 millones de receptores olfativos, en comparación con los cerca de 6 millones de los humanos. La parte del cerebro del perro dedicada al análisis de olores es, proporcionalmente hablando, unas 40 veces mayor que la región correspondiente en el cerebro humano. Un perro puede detectar ciertos compuestos químicos en concentraciones tan bajas como partes por billón, es decir, no millones, ni miles de millones, sino billones. Pueden oler sustancias que aún no existen en niveles detectables para los sentidos humanos. Stubby podía oler el gas que venía. La primera vez que ocurrió. La primera vez que Stubby comenzó a comportarse de forma alarmante durante lo que debería haber sido una noche tranquila, los soldados estaban desconcertados. Se movía frenéticamente por la trinchera, ladrando, mordiendo las mangas, empujando a los hombres con el hocico y emitiendo un sonido que los soldados describieron como una mezcla entre un ladrido y un gemido, un sonido de alarma pura y urgente que no tenía equivalente en tiempos de paz. Algunos hombres al principio no lo entendieron. Otros empezaron a ignorarlo. La alarma de gas sonó momentos después. Después de eso, nadie ignoró a Stubby. Los hombres del 102º Regimiento de Infantería comenzaron a confiar en él con la misma naturalidad con la que confiaban en sus máscaras antigás y sus fusiles. Se convirtió en un sistema biológico de alerta temprana que ninguna tecnología de la época podía replicar. Durante las patrullas nocturnas, los soldados mantenían a Stubby cerca específicamente para la detección de gases. En las trincheras, su agitación se reconocía como una señal para comenzar de inmediato los procedimientos de enmascaramiento, ganando esos minutos cruciales que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero las contribuciones de Stubby no se limitaron a la detección de gases. Los bombardeos de artillería del frente occidental fueron de los más intensos en la historia de la guerra. Solo los británicos dispararon más de 1,5 millones de proyectiles en la semana previa a la batalla de Somme. El sonido, un trueno continuo, ensordecedor y que aniquilaba el pensamiento, era tan constante que los hombres dejaron de oírlo conscientemente y simplemente se sumergieron en él, como los habitantes de las ciudades dejan de oír el tráfico. Pero los propios proyectiles creaban vibraciones que se propagaban por la tierra antes de que el sonido llegara a los oídos humanos, y Stubby, cuyo cuerpo estaba en contacto constante con el suelo, parecía detectar estas vibraciones antes de cualquier ser humano. Comenzaba a comportarse de manera diferente segundos antes de que un proyectil cayera cerca. Se agachaba, se movía hacia un lugar seguro o se pegaba a la pared de la trinchera. Los soldados que le prestaban atención, y todos lo hacían, aprendieron a interpretarlo. Su comportamiento se convirtió en un sistema de alerta secundaria ante la llegada de la artillería. No era perfecto, no era infalible, pero era real. También empezó a hacer algo que nadie le había enseñado, algo que surgió puramente de su propia combinación de inteligencia y la extraña gravedad moral del campo de batalla. Comenzó a buscar hombres heridos en tierra de nadie. La tierra de nadie era la franja de tierra entre los sistemas de trincheras opuestos, a veces tan estrecha como 30 metros, a veces tan ancha como varios cientos de metros. Era el terreno más peligroso del mundo. Años de bombardeos la habían convertido en un paisaje lunar.
Estaba surcada por alambre de púas en hileras superpuestas y enmarañadas que podían detener en seco a un soldado que cargaba. Contenía los cuerpos no recuperados de hombres de ambos bandos, algunos permaneciendo allí durante meses. Y contenía, después de cada asalto o bombardeo, a los heridos, hombres que habían sido alcanzados pero no muertos, hombres que yacían en el barro pidiendo auxilio, o no, hombres que morirían allí si no los encontraban. Los equipos de camilleros salían de noche a rescatarlos. Era un trabajo extraordinariamente peligroso. Y en la oscuridad, en medio del caos plagado de cráteres y alambres, encontrar a un herido que no podía pedir ayuda o que había caído en un cráter era un verdadero desafío. Stubby se adentraba en tierra de nadie. Se movía entre los cráteres y las alambradas. Su pequeño tamaño le permitía sortear terrenos que detendrían o ralentizarían a un humano, y encontraba a los heridos. Si un hombre se movía, emitía algún sonido señal, Stubby alertaba, ladraba hacia la trinchera y esperaba al equipo de camilleros. Si el hombre era alemán, y Stubby también encontraba heridos alemanes en tierra de nadie, se marchaba. No mostraba interés alguno por las bajas enemigas. Cómo las distinguía es una cuestión que historiadores militares y etólogos han debatido durante más de un siglo. La respuesta más probable es el olfato. Los ejércitos alemán y estadounidense utilizaban diferentes productos de limpieza, diferentes alimentos y diferentes equipos, todo lo cual dejaba huellas químicas distintivas. Pero cualquiera que fuera el mecanismo, el resultado estaba documentado y era consistente. Encontró a un estadounidense herido, dejó a un alemán herido, y ladró hasta que llegó la ayuda. Para cuando llegó la primavera de 1918, Stubby llevaba 3 meses en las trincheras y ya había acumulado un historial de combate que habría sido extraordinario para cualquier soldado, humano o no. Los hombres del 102º Regimiento de Infantería le profesaban una devoción que iba más allá del mero afecto por una mascota. Fue su compañero en las peores circunstancias. Era un recordatorio viviente de que la calidez, la lealtad y el amor sincero aún podían existir en un lugar diseñado para arrebatarles todo eso. Y entonces, en abril de 1918, resultó herido por primera vez. Una granada alemana explotó cerca de su posición, y la metralla le destrozó la pata delantera derecha y el pecho. La herida era tan grave que lo retiraron del frente y lo llevaron a un hospital de campaña, donde, en uno de esos momentos extraordinariamente silenciosos que definen su historia, los soldados heridos de la sala comenzaron a recuperarse más rápido simplemente porque Stubby estaba allí. Se movía de cama en cama. Se dejaba acariciar, abrazar y hablar. Parecía comprender, como solo los perros comprenden estas cosas, que los hombres a su alrededor necesitaban algo que él pudiera darles. Las enfermeras y los médicos lo notaron. Lo que veían, aunque aún no tenían el vocabulario para describirlo, era terapia asistida con animales, un concepto que no sería reconocido formalmente por la comunidad médica hasta medio siglo después. Stubby hacía intuitivamente lo que los investigadores tardarían décadas en cuantificar y sistematizar. Ayudaba a la gente a sanar. Regresó al 102º Regimiento de Infantería en junio de 1918. Había resultado herido. Había estado hospitalizado. Desde cualquier punto de vista razonable, había cumplido con creces su deber. Podría haberse retirado a un puesto cómodo lejos de las líneas de frente. Nadie sugirió esto, ni siquiera Stubby. Y unos meses después, haría algo tan improbable, tan perfecto desde el punto de vista cinematográfico, que si lo leyeras en una novela lo calificarías de irreal. Era finales de septiembre o principios de octubre de 1918, según la fuente que se consulte, en el sector del bosque de Argonne, uno de los terrenos más importantes estratégicamente y más disputados de todo el frente occidental. La ofensiva de Meuse-Argonne, iniciada el 26 de septiembre de 1918, fue la mayor operación militar estadounidense hasta ese momento. Más de 1,2 millones de soldados estadounidenses participaron en ella. El objetivo era cortar la línea Hindenburg, la principal línea defensiva alemana, e interrumpir las vitales líneas ferroviarias que abastecían al ejército alemán a lo largo de todo el frente. El éxito en esta ofensiva podría haber puesto fin a la guerra. El fracaso, prolongarla indefinidamente. El bosque de Argonne era un terreno infernal. Bosques densos, barrancos escarpados, aldeas convertidas por los alemanes en fortalezas, nidos de ametralladoras en posiciones que ofrecían cobertura total contra cualquier avance. Los estadounidenses avanzaban metro a metro, a veces hora a hora, luchando por cada árbol. En este entorno, Stubby avanzó por las posiciones de vanguardia junto con los exploradores del regimiento. Temprano por la mañana,
Según algunos relatos, justo antes del amanecer, Stubbe se detuvo. Se desplazaba por una zona del bosque cercana a las líneas estadounidenses cuando se detuvo. Se quedó inmóvil y fijó su atención en algo entre la maleza. Su comportamiento era distinto de su postura de alerta por gas, distinto de su comportamiento de advertencia ante un ataque de artillería. Esto era algo diferente, algo concentrado, dirigido, específico para el animal. Un hombre emergió de entre la maleza. Vestía ropa de civil. Se movía con sigilo y cautela, alejándose de las líneas estadounidenses y acercándose a las posiciones alemanas. Había estado dibujando, mapeando, el trazado de las trincheras y posiciones de artillería estadounidenses. En la jerga de inteligencia de la época, realizaba observación del campo de batalla, recababa información que, de ser entregada al mando alemán, podría utilizarse para dirigir el fuego de artillería, identificar puntos débiles en la línea y, potencialmente, costar cientos de vidas estadounidenses. Era un espía. Stubbe se abatió. Lo golpeó a la altura de las rodillas, con un golpe bajo, rápido y sin previo aviso, pues Stubbe, aparentemente a favor del viento, se había acercado con la eficiencia silenciosa y concentrada de alguien que hubiera pasado meses en el lugar más peligroso del planeta. El hombre intentó huir. Stubbe le mordió la pierna y se aferró a ella. El hombre tropezó, cayó, y Stubbe se reposicionó, mordiéndole la parte trasera del pantalón, el tobillo y la pierna, manteniéndolo inmóvil, inmovilizado contra el suelo. Ladró hasta que llegaron los soldados estadounidenses. El espía fue capturado. Fue entregado a las autoridades militares. Se recuperó la información que había recopilado. Y la posición del 102º Regimiento de Infantería era, con toda probabilidad, más segura gracias a lo que un perro de 8 kilos había hecho antes del amanecer sobre el bosque de Argonne. La noticia se extendió por el regimiento, luego por la división, y después más allá. El comandante del 102º Regimiento de Infantería, el general de brigada John Henry Blackjack Pershing, no el famoso general Pershing, de quien toma su nombre, le otorgó personalmente a Stubbe una mención honorífica por su servicio. Ya había acumulado otras condecoraciones. Las mujeres de Château-Thierry, un pueblo francés que Stubbe había ayudado a liberar a principios de año, le habían confeccionado un abrigo de gamuza donde lucir sus medallas. Al final de la guerra, ese abrigo ostentaba más condecoraciones que la mayoría de los veteranos. Allí estaba el parche de la división Yankee YD. Allí estaba la corazón púrpura, otorgada tras su herida por granada. Allí estaba la medalla militar francesa. Había menciones honoríficas de 3 unidades estadounidenses diferentes. Había una medalla de la SPCA, Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, que durante la guerra se había convertido formalmente en una especie de reconocimiento al servicio en favor del bienestar animal. Y estaban las condecoraciones informales, franjas hechas por los propios soldados, muestras de afecto y respeto de hombres que habían visto cosas que ningún ser humano debería ver jamás y que habían encontrado, en este perro, una parte de sí mismos que esas cosas aún no habían destruido. Y entonces, en un acto que fue en parte reconocimiento oficial, en parte humor militar y en parte algo mucho más sincero y humano que cualquiera de esas dos cosas, le otorgaron un rango. El sargento Stubbe del 102º Regimiento de Infantería, 26ª División Yankee, Ejército de los Estados Unidos. Según la versión oficial, fue ascendido por el mismísimo general John Blackjack Pershing, el famoso general, esta vez, quien le colocó una medalla en el abrigo de gamuza a Stubbe y le estrechó la pata. Si este ascenso tenía un peso técnico-militar preciso o si fue una declaración de algo que no requería rigor técnico para ser completamente real, es una pregunta sin respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que, a partir de ese momento, a Stubbe lo llamaron sargento. Lo que también es seguro es que nadie, ni un solo oficial, ni un solo soldado raso, lo llamó de otra manera. Lo que es seguro es que se lo había ganado. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana, la famosa 1ª hora del 11º día del 11º mes. Los cañones enmudecieron simultáneamente a lo largo de 708 kilómetros del frente occidental, un silencio que los soldados que lo experimentaron describieron como el sonido más impactante de toda la guerra, porque después de 4 años, el silencio se había convertido en lo más extraño imaginable. Stubbe había participado en 17 batallas. Había estado presente en el enfrentamiento de Chemin-des-Dames, la defensa del Aisne, la ofensiva del Aisne-Marne, la ofensiva de Saint-Mihiel y la ofensiva de Meuse-Argonne, entre otras.
Había permanecido en las trincheras más tiempo que muchos soldados. Había resultado herido 2 veces, por una granada y por una exposición a gas mostaza al inicio de su servicio, de la cual se recuperó por completo. En todo sentido, había cumplido con su deber. Robert Conroy lo llevó a casa. Lo introdujo de contrabando en su país del mismo modo en que lo había llevado al extranjero, escondido dentro de su abrigo, oculto de las miradas oficiales, y transportado a través del Atlántico en brazos del joven de New Haven que había visto a un perro callejero en un campo deportivo de Connecticut y había decidido, por razones que probablemente ni siquiera entonces habría podido articular, que ese animal iba a un lugar especial. Tenía razón, más allá de toda medida razonable. La ciudad de Nueva York, que recibió a los soldados de la 26ª División a su regreso en abril de 1919, vibraba de alivio y celebración. Desfiles recorrían los cañones de Manhattan. Multitudes se agolpaban en las calles, formando filas de 10 y 20 personas. La ciudad, la nación, intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de terminar, intentando transformar el dolor, la pérdida y el trauma en algo soportable, algo con lo que se pudiera convivir. Y allí, en el desfile, luciendo su chaqueta de gamuza cubierta de medallas, estaba el sargento Stubbe. Se hizo famoso casi de inmediato, de una forma que, en retrospectiva, parece completamente inevitable. Le tomaron fotos, escribieron sobre él, lo invitaron a eventos a los que los veteranos de guerra solo podían soñar con asistir. Conoció al presidente Woodrow Wilson, conoció al presidente Warren G. Harding, conoció al presidente Calvin Coolidge. Fue el único ser en la historia estadounidense del siglo XX que conoció a 3 presidentes en ejercicio como resultado directo de su servicio militar, y fue el único de ellos que tenía 4 patas y una cola corta. Se convirtió en la mascota de la IMCA, que le otorgó la membresía honoraria. Un detalle a la vez absurdo y encantador, de esos que solo la realidad puede inventar. Estudió en la Universidad de Georgetown con Robert Conroy, quien se matriculó allí para estudiar Derecho. Stubbe asistía a los partidos de fútbol americano en Georgetown y, según se cuenta, desarrolló la costumbre de correr al campo en el descanso y jugar con el balón, un comportamiento que encantaba tanto al público que se convirtió en parte habitual del espectáculo del medio tiempo. Con el tiempo, Georgetown lo nombró mascota oficial del equipo de fútbol americano Georgetown Hoyas, cargo que desempeñó con un entusiasmo que solo puede describirse como digno. Murió en brazos de Robert Conroy el 16 de marzo de 1926. Tenía aproximadamente 10 años, una edad avanzada para un perro, sobre todo para uno que había pasado los primeros años de su vida en el entorno más peligroso del planeta. Conroy lo sostuvo en brazos, y el sargento Stubbe, del 102º Regimiento de Infantería de la 26ª División Yankee, condecorado con más galardones que la mayoría de los soldados, capturó a un espía alemán y salvó innumerables vidas, encontró su fin de la manera más pacífica y digna posible, en los brazos del hombre que lo había elegido. Conroy no lo enterró. Donó el cuerpo de Stubbe al Instituto Smithsonian, donde fue conservado y exhibido. Hoy, más de un siglo después del armisticio, el sargento Stubbe se encuentra en la exposición El precio de la libertad del Museo Nacional de Historia Americana en Washington, D.C., vistiendo su abrigo de gamuza y mostrando sus medallas a quien quiera observarlas. Los escolares pasan junto a él. Los veteranos se detienen a mirarlo más tiempo que a casi cualquier otra cosa en ese edificio. Y ocasionalmente, alguien se queda allí un largo y silencioso momento, contemplando a ese perro mestizo de terrier tigrado de 8 kilos con condecoraciones militares, y siente algo que no tiene palabras para describir. Stubbe transformó la concepción que los ejércitos tenían de los animales en la guerra. El uso de perros en contextos militares no era, por supuesto, algo nuevo. Llevaban siglos sirviendo junto a los soldados, desempeñando funciones que iban desde la vigilancia hasta la mensajería y el rastreo. Pero el servicio de Stubbe demostró algo más específico y documentado que cualquier cosa anterior. Que un perro, debidamente integrado en una unidad militar, podía realizar funciones que ninguna tecnología humana de la época podía replicar. Detección de gas, alerta de artillería, localización de heridos, apoyo moral. No eran metáforas. Eran contribuciones documentadas, registradas y reconocidas a las operaciones militares. Los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial expandieron drásticamente los programas de perros militares, superando con creces cualquier cosa vista en la Primera Guerra Mundial. Solo el ejército de los Estados Unidos entrenó a más de 10.000 perros para el servicio en la Segunda Guerra Mundial.
Los programas eran más sistemáticos, más sofisticados y se basaban en un conocimiento de las capacidades caninas que, en parte, se había enriquecido con experiencias como la de Stubby. El cuerpo canino, que sigue siendo una parte activa y vital de las Fuerzas Armadas y Policiales estadounidenses, tiene sus orígenes, al menos en parte, en un perro callejero en un campo de entrenamiento de Connecticut. Los perros militares modernos, los pastores belgas Malinois y los pastores alemanes desplegados hoy en día en unidades de operaciones especiales de todo el mundo, son herederos de una tradición que Stubby no creó solo, pero que ayudó a definir. Cuando un perro militar detecta un artefacto explosivo improvisado en Afganistán, o rastrea un objetivo en Irak, o registra un edificio en busca de amenazas ocultas en algún lugar sin nombre que jamás aparecerá en ningún periódico, existe, en cierto modo, un vínculo que conecta el trabajo de ese animal con las trincheras de Soissons y los bosques de Argonne. Un vínculo que lo conecta con un perro atigrado de cola corta que olió el gas venenoso que se acercaba y ladró hasta que los hombres a su alrededor lo entendieron. Los historiadores que han escrito sobre Stubby, y ahora existe un corpus de estudios serios sobre su servicio que nos revelan mucho sobre su vocación, a menudo se debaten sobre si comprendía lo que hacía. Si el concepto de deber, lealtad y valentía se aplicaba él de la misma manera que a los soldados que lo rodeaban. Es una pregunta que probablemente no pueda responderse con certeza científica, pero, en última instancia, quizás sea la pregunta equivocada. Lo que sabemos es lo que hizo. Sabemos que fue a donde fueron los hombres. Sabemos que soportó lo que ellos soportaron. Sabemos que fue herido y regresó a frente. Sabemos que encontró a los heridos en la oscuridad. Sabemos que advirtió a los que dormían cuando la muerte se cernía sobre ellos. Sabemos que se aferró, con dientes, músculos y la tenacidad de un terrier, a un hombre que habría costado la vida a soldados estadounidenses. Sabemos que los hombres que sirvieron a su lado no consideraban estas cosas como metáforas o símbolos. Las consideraban actos propios de un soldado. Le ponían galones, le colocaban medallas en el uniforme, lo llamaban sargento. Y si crees que la verdadera medida de un soldado no es el rango ni el reconocimiento, sino la voluntad de presentarse día tras día, en condiciones de peligro extremo, para proteger a quienes están a tu lado, entonces lo que él era, en todos los sentidos importantes, era exactamente lo que decían de él. Sargento Stubby. Ganado. No regalado. Ganado. Hay una fotografía de Stubby a la que vuelvo una y otra vez, aunque no estoy seguro de poder explicar del todo por qué. Está posando para su retrato oficial, como se hacía con los oficiales, con sus condecoraciones a la vista y una postura serena. Su chaqueta de gamuza cubre su cuerpo compacto y robusto. Sus medallas captan la poca luz que hay. Sus ojos oscuros miran directamente a la cámara con una expresión que, y se lo extraño que suena, es completamente seria. No parece una mascota. No parece un animal de compañía. Parece alguien que ha estado en algún lugar, ha visto cosas y ha regresado, y que comprende, de una manera profunda e inefable, que lo más importante que puedes hacer con el tiempo que tienes es estar presente, completa e incondicionalmente, para las personas que te necesitan. En una guerra que mató a 17 millones de seres humanos y demostró con terrible eficacia todas las formas posibles de crueldad humana y destrucción mecánica, un perro callejero con la cola corta entró en el peor lugar de la tierra y eligió, día tras día, quedarse. Esa opción tenía un nombre, y aún lo tiene. Si la historia de Stubby te conmovió aunque sea un poquito, tanto como a mí cada vez que la veo, comparte este video. No solo por el algoritmo, aunque sí, un me gusta ayuda a que esta historia llegue a más personas que merecen escucharla. Compártelo porque este tipo de historia no debería quedar enterrada en museos ni en notas académicas. Esta es la clase de historia que nos recuerda lo que significa la lealtad cuando no hay nada que demostrar ni nada que ganar. Suscríbete a Español Historia si aún no lo has hecho. Estamos creando una biblioteca con historias como estas, las que no aparecen en los grandes libros de texto, las que se esconden en las notas a pie de página de las historias oficiales, en las cartas personales de los soldados, en los márgenes de los registros regimentales, las que, cuando por fin las escuchas completas, te hacen ver el mundo de una manera diferente. Y quiero saber, dejen su respuesta en los comentarios. Cuando escuchan una historia como la de Stubby, ¿qué les hace pensar sobre la naturaleza de la valentía? ¿Creen que el coraje requiere comprender los riesgos que se corren? ¿O es posible que la forma más pura de valentía sea aquella que actúa sin calcular el costo en absoluto? La próxima vez nos adentraremos en el Pacífico, concretamente en las aguas cercanas a la isla de Guadalcanal, donde un único destructor estadounidense, ya dañado y en inferioridad numérica,
Tomó una decisión en la oscuridad que debería haber terminado en un desastre total. Lo que ocurrió, en cambio, cambió por completo el cálculo táctico de la guerra naval nocturna y salvó cientos de vidas. No creerán que este barco sobrevivió, pero lo hizo. Gracias de corazón a todos los que ven, comentan, comparten y siguen acompañándonos para aprender estas historias. Esta comunidad es la razón de ser de este canal, y creo que el sargento Stubby los habría aprobado a todos. Siempre supo reconocer a la buena gente cuando la conocía.